Análisis Galáctica. Desmenuzamos los hechos y acontecimientos actuales. Bueno, cuando tenemos justamente momentos muy particulares en la República Argentina, está bueno analizar lo que viene pasando en distintas áreas de los organismos justamente del país, como es el caso, por ejemplo, de Capital Humana, manejado por supuesto por Sandra Petovelo, la ministra del sector, que claramente se está viendo que tiene muchas contradicciones, ¿no? Está bien que uno empiece a analizar estas cosas mientras estén los funcionarios en sus cargos, ¿no? Como para darnos cuenta de lo que está pasando, porque inicialmente se había hablado del Museo de la Corrupción en la República Argentina y muchos pensábamos que este gobierno venía a producir los cambios necesarios para evitar justamente la continuidad de esta gran cantidad de hechos de corrupción. La propia ministra Sandra Petovelo en su momento había revelado una gran cantidad de fraudes públicos cometidos por el kirchnerismo, por los gobiernos anteriores, y decía que era crucial auditar, de alguna manera denunciar y desfinanciar los curros K que funcionaban con fondos públicos. Bueno, a lo largo de estos meses hemos visto que desde el Ministerio de Capital Humano se fueron dando muchas contradicciones. La propia Petovelo revelaba un extenso catálogo de diversas irregularidades cometidas durante los gobiernos anteriores, denominado irónicamente Museo de la Corrupción, ¿no? El compendio de alguna manera exponía diversas cuestiones como supuestas políticas públicas que encubrían negocios millonarios en lo que era claramente un esquema que combinaba abuso de autoridad, fraude y extorsión a los sectores más vulnerables. Entre los casos más resonantes, ustedes recuerdan, se planteó la cuestión del polo obrero, liderado por Eduardo Beliboni, que fue denunciado también por exigir a beneficiarios del plan Potenciar Trabajar, asistir a marchas y movilizaciones, a cambio de mantener el subsidio, cobrándoles incluso un porcentaje del monto otorgado, las rendiciones también de gastos que se justificaban con facturas apócrifas, truchas, toda una cuestión de hechos y acontecimientos que realmente han sido tremendamente vergonzosos en la Argentina. Pero, ¿qué es lo que ha hecho, habría que preguntarse, Capital Humano y la propia ministra Sandra Petovelo a partir de hacerse cargo justamente de este organismo tan importante para las cuestiones sociales de la Argentina? Parece que hay muchas contradicciones y vamos un poco a enmarcar algunas cuestiones, porque la verdad que nos da mucha pena, nos da mucha tristeza tener que hacer este planteo y este análisis cuando muchos confiábamos y creíamos que la periodista Sandra Petovelo, en un cargo tan importante, podía resolver un montón de cuestiones o de alguna manera establecer un diálogo para ir resolviendo una gran cantidad de problemas dramáticos que tienen los argentinos, convengamos que hace años, hace décadas. Esa confianza se fue perdiendo porque evidentemente, como ha pasado en infinidad de oportunidades, los candidatos o los funcionarios públicos, cuando llegan al poder o cuando tienen un mandato determinado político en algún organismo público, se olvidan de lo que dijeron y de lo que prometieron. Esto lo hago fundamentalmente no para, afectar la integridad moral y ética de un funcionario, sino como para tratar de ver si empiezan a reflexionar con todas estas cosas que vienen pasando en la Argentina. Porque claramente para muchos de nosotros es tremendamente doloroso y muy lamentable tener que ver que realmente estamos siendo defraudados, ¿no? Por muchos de aquellos, inclusive algunos colegas que llegan a cargos políticos públicos y que después se olvidan de lo que prometieron. Sandra Petovelo, como es productora periodística, como mujer que estuvo trabajando en los medios de comunicación, como es productora de Luis Majul, como es vicepresidenta de un partido tan importante como lo fue en su momento la UCD, en algún momento dialogábamos con ella, confiábamos y creíamos que iba a poder resolver un montón de cuestiones. Resulta de que hay un montón de cosas que todavía han quedado ahí pendientes. Y esto no lo digo
con ningún fin personal, sino fundamentalmente para que los dirigentes políticos de la Argentina y los funcionarios empiecen a reflexionar que lo que dicen y lo que prometen hay que cumplirlo. Y si no, hay que comprometerse para resolver esa gran cantidad de problemas que tiene la gente, el ciudadano común, hace años y que viene siendo estafado permanentemente, ¿no? Nos vienen guitarreando, nos vienen mintiendo. Y bueno, llega un momento que las cosas se pagan, como lo que ha pasado este fin de semana, ¿no? Cómo la gente decide bajarle el pulgar a una elección fundamental en la provincia de Buenos Aires, dándole la espalda al gobierno nacional, porque evidentemente, por cuestiones de soberbia o de hipocresía, no quieren ver la realidad de lo que está pasando. En su momento, yo ya lo he comentado varias veces, pero bueno, es el momento de plantearlo, a ver si de alguna manera se empiezan a hacer las cosas bien en la Argentina, porque el cansancio es de tal magnitud, la defraudación que siente un alto porcentaje de los ciudadanos, de parte justamente de los dirigentes y de los funcionarios, es muy lamentable, ¿no? En su momento, cuando previamente se hace cargo del gobierno Javier Gerardo Milei, nosotros establecimos un diálogo, un contacto con la propia ministra Petovelo y le comentamos que había varios organismos de ONG, de fundaciones, que habían hecho un trabajo de campo profundo muy interesante con respecto al tema de la discapacidad. Nos decía que bueno, que podíamos acercarle el material. Esto lo hicimos a pedido justamente de las fundaciones, de los organismos dentro del sector de la discapacidad, que había trabajado desarrollando toda una investigación, un trabajo de campo impresionante, donde había material concretamente que le facilitaba al gobierno resolver un montón de problemas. Como lo comenté en otras oportunidades, le hicimos llegar a la residencia presidencial de Olivo justamente esa carpeta con todo el material. Prácticamente vamos a 2 años de gestión del actual gobierno. En ningún momento, no digo Sandra Petovelo, ninguno de los asesores, de los colaboradores de la ministra no pudo contactarse con los distintos justamente grupos de discapacidad para establecer un diálogo y evitar toda esta catombe que le producen al gobierno. Bueno, no lo hicieron. Triste y lamentablemente no fue así. Fíjense que esto nos termina descolocando a muchos de los que de alguna manera queríamos colaborar, porque a todos los ciudadanos de este país nos interesa que al gobierno le vaya excelentemente muy bien, porque de esa manera vamos a estar mejor todos los ciudadanos, pero lamentablemente decidieron hacer lo mismo que los anteriores, lo que ellos criticaban también, no escuchar, no recepcionar las inquietudes, no analizar las propuestas que le hubiesen dado una respuesta concreta y evitado parte de esta hecatombe que está sufriendo el actual gobierno, ¿no? Bueno, sin palabras, ¿no? Lo cierto es que prácticamente, si nos ponemos a analizar esta cartera dentro de la política argentina, dentro del Estado argentino, que le cambian el nombre y le ponen capital humano, de humano prácticamente vemos que ha tenido muy poco, ¿no? Por eso digo, espero de que empiecen a reflexionar y a cambiar bruscamente esto, porque si no, la Argentina cada vez se desmorona un poco más, ¿no? A ver, al Ministerio de Capital Humano llegaron un montón de denuncias, pero fíjense que curiosamente el mismo ministerio termina admitiendo que la auditoría para sacarle alimentos, como se había denunciado en su momento a los comedores, era inexistente. Bueno, el Ministerio de Capital Humano en su momento reconoció también que la auditoría que justificaba la suspensión de ayuda nunca existió. Bueno, ese supuesto informe brindado por Capital Humano, supuestamente por algunos de los integrantes de este fundamental organismo del Estado argentino, nunca llegó a realizarse. Fue esgrimido por el presidente Javier Milei, la propia ministra Sandra Petovelo y el ex jefe de gabinete Nicolás Posse en ese momento, como argumento de alguna manera para interrumpir el envío de alimentos. Y sabemos el daño que ha provocado en muchos sectores, ¿no? Esto tal vez por la falta de asesoramiento adecuado que ha tenido la ministra Petovelo, a quien nosotros realmente le teníamos bastante confianza, que iba a producir un cambio, pero la utilización de esta auditoría ficticia
derivó justamente en su momento en la retención de millones de kilos de comida, que ustedes saben perfectamente, permanecieron almacenados en galpones del propio ministerio hasta casi tener su vencimiento. Dicen algunos que la gran mayoría de esos alimentos tuvieron que tirarlo porque ya no servían, porque estaban cercanos a la fecha de vencimiento. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la confesión justamente del organismo se produjo tras un pedido de acceso a la información pública presentado en ese momento por quien era la diputada Natalia Saracho aquel 16 de mayo pasado del 2024. Apenas un día después, fíjense, de que Pose mencionara el supuesto informe durante una exposición en el Parlamento argentino. Ante esa negativa inicial de la ministra Sandra Petovelo a entregar la documentación requerida, la diputada Saracho llevó el caso a la justicia y consiguió justamente, como todos saben, un fallo que obligó al ministerio a responder. Bueno, más de 12 meses después, el propio Ministerio de Capital Humano admitió por escrito que la auditoría jamás existió. Tremendo y grave error, ¿no? Reitero, hay un mal asesoramiento, no están los asesores y colaboradores adecuados que tiene que tener un ministerio de estas características para resolver los problemas. Bueno, la versión taquigráfica, por ejemplo, de la sesión de mayo del 2024 refleja también a Pose afirmando que, bueno, se hizo una auditoría, casi el 50% de los comedores no existían. Además, señalaba que se habían detectado direcciones donde nunca funcionó un comedor y en otros casos donde, por ejemplo, los comedores habían funcionado mucho tiempo atrás. En fin, un montón de cuestiones, de contradicciones dentro del mundo político, de esta puja interna que generan también los propios dirigentes y los funcionarios, tirándose cuestiones realmente innecesarias. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Esta reflexión la estoy haciendo porque realmente es muy lamentable, ¿no?, que un gobierno como el actual, a 2 años casi de su mandato, no haya podido resolver las cosas de base. No porque no pudieron, sino porque no supieron escuchar, no supieron rodearse de colaboradores adecuados para resolver estos graves problemas que ya venían de antes, pero que se terminaron profundizando producto de la irresponsabilidad de los actuales funcionarios. Estaría bueno entonces, no por una cuestión de perjudicar a nadie puntualmente, porque, reitero, nos encanta que a los políticos, a los dirigentes, a los gobiernos le vaya bien, porque si no la gente después termina sufriendo toda esta cantidad de atrocidades que se sufrió, se padeció durante meses, dentro del sector de la tercera y cuarta edad, dentro del sector de la discapacidad, por no haber sabido escuchar, ni siquiera por no haber querido ver una carpeta donde tenían todo claramente detallado como para resolver un montón de problemas. No lo hicieron. Pero lo bueno de todo esto, que el actual gobierno todavía tiene 2 años más de mandato, estaría bueno que empiecen a ver todas esas cosas que se presentaron con buena intención en su momento para tratar de ayudarlos y resolver los problemas de fondo. Esperemos que no sea demasiado tarde. Seguimos en Galáctica Internacional.